Seguimos hablando con Felipe Morandé del tema de la reforma tributaria. Antes de la pausa usted mencionaba que uno de los cambios que le haría sería precisar un poco mejor lo que se va a entender como renta atribuida. ¿Hay algunos otros cambios que usted crea imperativo que hay que hacer al proyecto? Mira, déjame decirte antes de seguir que no es que yo quiera que se precise mejor el concepto de renta atribuida. Yo creo que va a ser el tipo de debate que se va a dar en términos de las indicaciones del gobierno. Perfecto. Yo preferiría que no existiera el concepto puesto en el proyecto de ley, preferiría una cosa muy distinta. Dicho eso, entonces respondo a la pregunta. ¿Qué otras modificaciones haría usted? Bueno, yo creo que hay un problema central en la propuesta del gobierno que es muy ambiciosa respecto de lo que quiere recaudar. 8.200 millones de dólares por año adicionales a partir del 2018. Esa es una cifra muy grande, 3 puntos del PIB, que quiere extraer el sector privado para llevar al sector público. ¿Se puede alcanzar con el proyecto tal como está esa cifra? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque estamos hoy día en una situación de desaceleración económica, por tanto, todo lo que estemos estimando en términos de lo que recauda, por ejemplo, el IVA o el propio impuesto a la renta, va a tener que ser revisado a la baja en la medida que se incorpore una perspectiva de crecimiento menor. Pero aún tomando el concepto de balance estructural, diríamos que es una meta muy ambiciosa. Entonces, yo lo que he sostenido hace mucho tiempo es que no necesitamos ponernos esa meta tan ambiciosa, podemos bajarla a 5.500 millones y los 2.700 millones restantes que el gobierno querría utilizar para reducir a cero el déficit fiscal estructural, que hoy día es 1% del PIB, postergar ese objetivo hasta el año 2022. No tiene ni un impacto en las cuentas públicas, porque Chile hoy día tiene una deuda pública negativa, y ahí pasaría a tener una deuda pública de 4 puntos del PIB, que es menor a la que tiene Suiza hoy día, y 4 puntos quedaría muy por debajo de los 70% que es el promedio de la OECD. Y si uno reduce entonces el objetivo de la recaudación de 8.200 a 5.500, la verdad es que podemos sentarnos a conversar con mucho más tranquilidad respecto de cuáles son los cambios tributarios que hay que hacer. Felipe, también se ha hablado, por ejemplo, lo propuso Paul Fontaine, que trabajó con usted en la campaña presidencial de Belín Matei, también lo propuso acá en la Agenda Económica Carlos Massad, igualar el impuesto de primera categoría con el de segunda categoría en el tramo más alto. Es decir, por ejemplo, Paul Fontaine decía, subamos el impuesto de la empresa a 30% y bajemos el de la última tramo a 30%. Así se recauda más y se elimina esta discusión de la renta atribuida. ¿Es una buena medida o no? Es una buena medida, o sea, parece lógica, ¿no es cierto?, en el sentido de que elimina los incentivos a eludir a través de un sistema de tasas diferenciadas. Pero cuidado, que subir el impuesto a las empresas de 20 a 30, preguntémosle a las pymes qué piensan, que en vez de ahora tener que hacer PPM por un 20%, van a tener que hacerlo por un 30% de sus utilidades proyectadas hacia el futuro. Porque estará un efecto súper relevante sobre la caja de la empresa. Porque estará el alza de 20 a 25%, prácticamente no se ha discutido, se da como un dato, pero sí, subirla a 30, ahí sí que empezarían a... Bueno, ya subirla de 20 a 25 va a tener un impacto, pero la verdad es que como es una propuesta que tiene mucha fuerza política, la verdad es que no queda más que aceptarla como un mal menor. Pero ya subirla a 30 probablemente despertaría mucho más resistencia de lo que hoy día despierta el 25. Y otra herramienta que se ha mencionado como posibilidad de indicación es extender la depreciación instantánea no a los 12 meses que está actualmente en el proyecto, sino que a más años, y no solamente a las grandes empresas, sino que también a empresas de cualquier tamaño. ¿Es una buena herramienta? ¿Una posibilidad también? Bueno, yo creo que es un sustituto imperfecto del FUT en la medida en que la depreciación instantánea solo favorece la reinversión en bienes de capital físico, en maquinaria, en computadores, en tractores, en fin, pero no, por ejemplo, la reinversión que hace una sociedad de servicio para poder crecer, en términos de, por ejemplo, contratar más personal, capital de trabajo, en fin, capacitar a su gente. Entonces, es un sustituto imperfecto. Y por lo demás, si se incluyera hoy día en el proyecto, implicaría una menor recaudación fiscal de la que pretende el gobierno. Entonces, ¿cómo compensa eso el Ejecutivo? No sabemos. Por eso yo vuelvo al punto inicial. Si queremos recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año, el margen de maniobra que hay para hacerle cambio al proyecto de gobierno es mínimo. Felipe, quien habló hoy día sobre el proyecto de reforma tributaria fue un expresidente, Ricardo Lagos, en reunión con el ministro de Hacienda. Le invito a que hagamos sus declaraciones para que después las comentemos.
Lo que sí quisiera plantear, que también respecto de la coyuntura es bueno tener acuerdos que vayan más allá de las composiciones políticas que hay en un país. Y que cuando hay proyectos que van a tener también un impacto a largo plazo, se puedan encontrar puntos de convergencia comunes. Porque eso creo que le hace bien a Chile. Creo que hay un ambiente llano para justamente haber estado conversando de materias que son técnicamente muy importantes y donde tengo la convicción que vamos a avanzar con el máximo y la gran parte, digamos, del Senado apoyando mayoritariamente este proyecto de ley. ¿Y por qué tengo esa convicción? Porque hemos estado escuchando, hemos estado dialogando. Es fundamental entonces que afuera de la nueva mayoría, quizás alguien de Amplitud, quizás algunos parlamentarios de RN, hubo de otro de la UDI, den también su voto para aprobar la reforma tributaria, si es que se da así, para que esta aprobación sea en el tiempo y no pase, por ejemplo, que llegue otro gobierno y que desarme todo lo que se hizo. ¿Es importante eso? Yo creo que es muy importante porque, tal como te señalaba, esta extracción de recursos que se pretende hacer al sector privado, tanto a los ricos como a la clase media, por distintos mecanismos hacia el sector público para que lo gaste como estime conveniente para reducir el déficit fiscal, es una cosa que va a afectar a la economía por mucho tiempo y en forma muy sustancial. Por tanto, sería estupendo que pudiera encontrarse un acuerdo más amplio respecto a los mecanismos en cómo quiere llevarse a cabo esto. Ahora, yo creo que tal como está la reforma hoy, e incluso me atrevo a aventurar que con los cambios que va a proponer el Ejecutivo, aún así la reforma va a seguir siendo un mal proyecto y por tanto veo difícil en ese contexto que se allanen a votar a favor parlamentarios de la oposición. Bueno, un tema también importante para el país es la desaceleración económica, el cual estaremos analizando a la vuelta de esta pausa acá en el programa Agenda Económica.